Dios les bendiga. Estamos en una época donde se habla de las personas o servicios que son esenciales en la población. De hecho, en toda la pandemia se priorizó todo lo que tenía que ver con los servicios esenciales y las personas también que llevaban adelante esos servicios, ¿no? Como la medicina, la seguridad, la alimentación, el transporte, etc. Hay cosas que son muy necesarias en la vida, ¿no? Una comunidad debe tener acceso a la salud, a la alimentación, tener garantizada la seguridad, cosas que son elementales, ¿no? Y una de las cosas que más pone a las personas en jaque son los vacíos existenciales, ¿no? El que vislumbra y sabe no tiene un rumbo, se encuentra perdido sabiendo que está yendo a ningún lugar. El que dice disfruta y vive la vida porque después de esta no hay otra, estoy seguro que en sus noches o en sus momentos de zozobra o de reflexión está aterrorizado por lo que vendrá, porque sabe que está yendo a ningún lugar. Aunque esa persona esté rodeada de otras personas, de dinero, de buen pasar, de éxito, de amigos, en sus momentos de soledad, cuando piensa en el futuro, estoy seguro un escalofrío recorre su cuerpo. Una de las cosas esenciales, estimado, estimada, es saber qué sucederá con nosotros luego, ¿no? No importa cómo pienses o lo que creas, somos eternos y tarde o temprano estaremos parados ante nuestro Creador. Hay una sola cosa que debes arreglar para reconciliarte con Dios, y es el pecado original que mora en las personas que están alejadas de Él. Por eso que te hablamos de una salvación, porque generalmente cuando alguien dice me salvé, está diciendo que estuvo en riesgo de morir, ¿no? Puntualmente se está refiriendo a algo extremo. En la reunión de oración nuestra hermana Rosita nos decía que la palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona de una situación de peligro y que esa persona no es capaz de salir sola de esa situación. Así de necesario, ¿no? Es que hoy puedas escuchar y saber sobre la salvación, porque no éramos capaces de salir solos del pecado, donde estábamos muertos, pero Dios envió a su Hijo, Jesús, quien propició nuestro rescate. Hay algunas frases de Charles Spurgeon que son muy didácticas y creo aplican para los cristianos, ¿no? Que fueron salvos ya. Y la frase dice, sé insistente, casi como una molestia para el mundo, de tal modo que los del mundo no puedan negar que hay un cristiano en medio de ellos. Otra de sus frases es, apresúrate, ve de arriba abajo a través del mundo y dile a los más viles de los hombres que Dios, por su misericordia, está dispuesto a liberarlos del amor al pecado y convertirlos en nuevas criaturas. Este es el desafío de este video, hablarte de lo necesaria que es la salvación de Dios para tu vida y lo necesario que es para los que ya somos sus hijos compartir esta gracia de Dios tan grande con aquellos que lo están necesitando. Si vamos a la Biblia vamos a llegar a la conclusión que hay dos grupos en los que podemos dividir a la humanidad, un grupo de salvos y otro de perdidos. Y eso es motivo más que suficiente, más que necesario, necesarísimo diría, para anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, porque en el corazón de Dios está el deseo de que todo el mundo sea salvo de condenación. Hay un texto que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, en el versículo 14, donde refiere, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que hizo Cristo por nosotros no puede pasar desapercibido. Hay una fuerza que debe salir de nuestras entrañas, ¿no? Tanto que ese amor nos constriñe. Porque la muerte del Hijo de Dios ocurrió para la salvación de todos. Para Pablo, una persona que abrazó el regalo de la salvación es una persona que murió a la vieja personalidad, a la desordenada manera de vivir. Y los cristianos todos morimos al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y nacemos de nuevo a una nueva vida, a una nueva creación de Dios en nosotros. El apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11, le refiere, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. De esa nueva vida quiero hablarte. Es por eso que muchos se sorprenden cuando una persona que era mala, que era implacable, que era imposible llevarse bien con ella, ahora tiene un cambio radical, ahora es el polo opuesto, porque Dios produjo una transformación. Esa persona murió juntamente con Cristo, a esa vieja personalidad, y nació de nuevo, en Dios, con la personalidad del cielo, y así debería ser amados. ¿Por qué creemos, como dice el título de este video, tan necesario predicar el Evangelio, y por ende tan necesario alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesús?
En primer lugar, porque Jesús encargó lo hiciéramos. En Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, encontramos un mandato directo de Jesús, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto dice Jesús, ¿no? Y en segundo lugar, es importante definir primero el tema de la salvación. Porque eso también nos dará la perspectiva de lo necesario y urgente que es ir y hacer discípulos. Que otros puedan morir con Cristo y nacer a una nueva vida con Dios. La iglesia primitiva tenía muy presente esto, ¿no? Tan crucial como definir también el suceso de la salvación. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, donde los discípulos le dicen a los religiosos que pedían explicaciones de por qué ellos predicaban de Jesús, de su muerte, de su resurrección, y estos les refieren: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El lenguaje del creyente, como el de las Escrituras, es de afirmaciones contundentes y no de dudas. La Biblia no contiene especulaciones doctrinales. La palabra de Dios declara verdades absolutas sobre las cuales el cristiano fundamenta sus convicciones. Pero, ¿qué significa ser salvo? Me gustaría abordarlo en 4 puntos importantes acerca de la salvación, que nos darán cierta claridad, ¿no?, a la hora de tratar de definir este tema tan amplio y apasionante. En primer lugar, ser salvo significa ser perdonados. ¿Y perdonados de qué, me dirás? Del pecado original, concretamente. El flagelo que atormenta a los seres humanos es la culpa. Y no es un sentimiento de culpa, sino culpa real. Esa culpa aparece como resultado de la condición de perdidos. Ahora, para ser salvo es necesario resolver el problema del pecado. El perdón es fundamental para remover el obstáculo espiritual. Resolviendo este problema, ¿no?, significa cancelar la deuda. Cuando uno tiene una deuda, de la única manera que puede saldarla es haciendo lo que se comprometió a hacer, ¿no? No se salda una deuda ignorándola. De igual modo, el perdón de Dios no es ignorar una deuda, sino que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue el pago justo, y a raíz de eso se declara nuestra deuda saldada. Dios, a través de su palabra, ya daba adelantos de perdón. El Salmo 32, versículos 1 y 2 refiere: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La muerte de Jesús en la cruz es el antídoto para esa culpa real y sentida. Se redime con perdón verdadero, completo y eterno, pero luego que fuimos perdonados de ese pecado original, también deberemos seguir confesando nuestros pecados en oración, ¿no? Como encargó Jesús en el modelo de oración en Lucas capítulo 11, versículo 4. Jesús nos invita a la confesión de pecados, dice: y perdona nuestros pecados, dice esa oración, ¿no? Aún habiendo solucionado el pecado original, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y habiendo nacido de nuevo, el pecado quiere aflorar en nuestra vida. La idea es que cada día, como hijos de Dios, vaya menguando en nosotros esa naturaleza de pecado. Pero fiel es Dios para perdonar a aquel que confiesa su transgresión con un corazón arrepentido. En segundo lugar, ser salvo también significa ser libre de condenación. Si uno lee toda la Biblia, desde el Génesis, ¿no?, en adelante, leemos advertencia de la muerte sobre el alma que peca. En Ezequiel capítulo 18, en el versículo 4, leemos: el alma que pecare esa morirá. Así de tajante, ¿no? El lenguaje bíblico en el caso del pecado es totalmente legal. Quien peca es juzgado, condenado y sentenciado por su pecado. Observemos la enseñanza de Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es una consecuencia inevitable del pecado, y solo la gracia de Dios saca al hombre de esa condición y le regala vida eterna. El mismo Jesús en Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de simple, amigos. Más adelante en Juan capítulo 5, versículo 24, vemos a Jesús, ¿no?, declarando nuevamente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si Jesús perdona al pecador, ya no hay causa por la que deba ser condenado. De este modo, los hijos de Dios recibimos una completa absolución y todo cargo en nuestra contra pierde fuerza legal, ¿no? Ser salvo implica la anulación del decreto que era contrario a nosotros, como lo explica Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto, rompiendo esa acta que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Conscientes de esta bendición, los cristianos disfrutamos de la libertad que nos fue otorgada por Jesús. Somos, amigos, libres de condenación en Cristo. En tercer lugar, significa que empezamos a ser hijos de Dios, ¿no? Quien recibió perdón y fue libre de condenación, comienza a ser hijo de Dios, ¿no? Entra en una relación directa con Dios Padre. Dios sigue siendo Rey, Señor, Juez y Dios omnipotente. Pero una vez que el pecador se arrepiente, recibe perdón y es libertado de la condenación. Desde ese mismo momento entra a formar parte de la familia de Dios. Fíjense que el apóstol Juan lo explica con mucha claridad en el capítulo 1, versículo 12 de su evangelio. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios disfrutan y tienen privilegios de hijos. Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, indica que los hijos de Dios no se relacionan con Él por medio del miedo o del temor, como se relacionaba un esclavo con su amo. No. El que es adoptado como hijo tiene la confianza que un hijo tiene y se relaciona con su padre. Desde ese lugar, de hijo, desde esa condición, ¿no? Este versículo dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, ¿no? Maravilloso privilegio ser hijo de Dios, ya que nos acercamos íntimamente a Él y sentimos la confianza y amor de tal modo que lo llamamos papito. En 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, observamos otros de esos privilegios de hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto, amigos, es un privilegio que nos da identidad. Es como si legalmente Dios nos da su apellido, ¿no? A cada uno de nosotros como hijos. Desde el nuevo nacimiento de toda persona que acepta a Dios como su Salvador personal. Y es a partir de ese momento que somos llamados e identificados como hijos de Dios. En cuarto y último lugar, ser salvo significa también recibir herencia. En esta salvación gloriosa y en estos pasos que venimos desarrollando, acá vemos una hermosa cadena de eventos, ¿no? Primero, ¿no?, ser perdonado. El pecador accede al perdón. Queda libre de la condenación. Al ser liberado también de esa condenación, es adoptado como verdadero hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, se le da el privilegio de heredar vida eterna. Son 4 pilares fundamentales en este plan de salvación. Pablo alude a esta herencia cuando escribe, ¿no?, en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. Los tesoros y riquezas celestiales están a la disposición de los hijos de Dios. Por eso también creemos es necesario predicar esta salvación tan grande. Por eso creemos debes acercarte a Dios en este mismo instante. Si aún no lo recibiste como tu Señor, te invito a confesar con tu boca que Jesús murió y resucitó y que Él es tu suficiente Salvador. Y también creer que un día vendrá a buscarte y hallarás perdón y serás libre de condenación. Serás adoptado como hijo de Dios y tendrás herencia incorruptible de gloria en la eternidad. Pero recuerda que el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Tu vida será reflejo de verdadera salvación si mueres juntamente con Cristo y naces de nuevo en Dios. Tu manera de ser, de conducirte, deberá denotar un cambio sustancial, una transformación sobrenatural. Eso será señal que la salvación es un hecho concreto en tu vida. Charles Spurgeon decía: comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Si eres cristiano y te encuentras mirando este video, quiero decirte que la gracia que nos salvó, que la luz que recibimos no es para esconderla, sino para transmitirla a otros. Es una necesidad y un mandato de Jesús. Predicarles el Evangelio a los que nos rodean. Si Cristo dio su vida de manera que todas las bendiciones conquistadas por Él en el Calvario puedan ser heredadas por los hijos de Dios, por pura gracia, debemos compartir con otros pura gracia. El mismo Jesús te dice en Mateo, en el capítulo 10, versículo 32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así de necesario es predicar el Evangelio. Confesar a los hombres, ¿no? Porque lo mismo hará Jesús con nosotros del Padre. Si eres alguien que miras este video y no tienes al Señor como tu Salvador, quiero realizarte algunas preguntas para terminar. ¿Cómo contemplar la gloria de la salvación y no anhelarla? ¿Cómo dejar pasar la oportunidad de recibir el regalo que Dios envió desde el cielo? Imposible perder la oportunidad de recibir tantos privilegios gratuitamente. No dudes, recibe a Jesucristo como tu Salvador y comienza a disfrutar desde hoy los beneficios de la vida eterna. Perdón de pecados, por ende ser libres de la condenación, ser adoptados como hijos y recibir la herencia de la salvación para la eternidad. Vamos a orar. Señor amado que estás en el cielo, estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque en tu corazón siempre estuvo salvarnos, redimirnos, perdonarnos, saldar nuestra deuda, adoptarnos como hijos y darnos herencia de gloria. Padre, que alguien pueda ser inspirado por tu palabra y si no te conoce, pueda correr a ti con la necesidad de alcanzar la salvación, dado que no tiene la capacidad de hacerlo por sus propios medios. Agradecemos, Señor, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque anuló, rompió nuestros decretos y nos sentó en lugares celestiales juntamente contigo. Y hoy tenemos la certeza de una herencia incorruptible, que estaremos ante tu misma presencia y viviremos contigo eternamente. Padre, arrebata las almas como un tizón del mismo infierno. Mira la maldad, la violencia, el egoísmo, la indiferencia, cómo cunde y crece en una sociedad que se degrada y te da la espalda, Señor. Levanta obreros de valor que prediquen la buena noticia, que tu luz sea puesta en alto y no escondida, que tu luz, Padre amado, brille en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las familias, los ámbitos
de gobierno, que podamos entender nosotros, tus hijos, de lo necesario que implica predicar tu evangelio, porque este es el tiempo apropiado para sembrar semillas de vida, semillas de salvación en medio de tantas semillas de muerte. Padre, asístenos con tu poder, danos la motivación para hacerlo, para hablarle a nuestra familia, a nuestros compañeros de estudio, oh Dios amado, de trabajo. Padre, asiste a tus hijos para que alguien pueda entregarse a ti por completo, morir a la vieja vida y nacer del Espíritu para salvación. Bendito evangelio que transforma, que da vida y vida en abundancia. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra, Señor, pueda correr como ríos, como ríos. Amén. Recuerda, estimado oyente o televidente, no sé cómo decir en este video, estos pilares fundamentales, ¿no?, de la salvación. Reconciliarte con Dios a través de Jesucristo, creyendo en Él, ¿no?, para ser perdonado. A raíz de ello eres salvo de condenación. Eres adoptado como hijo y pasas a tener herencia incorruptible de gloria. Dios bendiga tu vida, familia, ministerio. Predica sin desmayar al que nos dio la vida, ¿no? Represéntalo a Dios en esta tierra. Dios te bendiga.